Bien, antes de iniciar quiero puntualizar algo. Primero, los grupos. A ver, ¿cómo van con los grupos? Me parece que hay estudiantes que todavía no han definido su grupo. Freddy, Álvaro, Sandro, Madeley, Jenny, Dariel o Dariel y Pedro. Profe, voy a anotar mi grupo en el aula virtual, o sea, ya formé un grupo de WhatsApp. Ah, ya, sí, por favor, porque el grupo 2 está disponible, es el único. Y el grupo 9, ¿ya? Háganlo, ¿ya? Porque este fin de semana voy a subir toda la información, cosa que para la siguiente semana ya deben tener ustedes la información. Profesor, buenas noches. Sí, buenas Le noches. digo, disculpe, mi persona con Sandra Iván nos colocamos en el grupo 6, ese mismo día de que usted había formado los grupos, nos Ya, habíamos colocado en el grupo 6 y ahorita nos menciona que estamos sin grupo. ya. Yo recibí un correo de un alumno indicando de que habían dos alumnos que no eran parte del grupo 6 y por eso los retiré. En todo caso, me indica y lo pongo en otro grupo, no hay problema, en el grupo 2, por ejemplo. A ver, tu nombre es... Pedro Elvis y Sandra Iván, porque ese mismo día nos colocamos en el grupo 6 y no sé qué pasó. Yo los retiré porque estaban con personas que no eran de su grupo, entonces, bueno, simplemente lo ordenamos, no hay problema. ¿Me repite tu nombre? Pedro Elvis y Sandra Iván. Pedro Elvis, al grupo Y 2. Sandra Iván. Sandro Iván. Ya, ¿son solo dos? Sí, profesor. Bueno, no, la idea es que sean seis, ¿no? Ah, sí, por eso es que nos habíamos colocado en el grupo 6 para que, o sea, demás compañeros se coloquen en el grupo, ¿no? Porque claro, o sea, somos Pero, dos compañeros más. pero ¿cómo se Por van a eso, colocar si sin previa coordinación interna? O sea, deben conversar, ¿no? Internamente, ¿ya? Deben conversar internamente. eh, para que no, sí, profesor, después... sino que ese día, como el grupo 6 estaba vacío, nosotros nos colocamos Ah, ahí. ya, ya, pero Sí. ya tienen su grupo definido. No, como le digo, somos dos conocidos nomás. Por eso es que nos colocamos en el grupo 6 como estaba vacío, dijimos para que demás compañeros se integren, ¿no? Pero como ahora ya nos ubicó en el grupo normal, profesor. Ya, pero le falta cuatro, ¿no? Cuatro compañeros, ¿ya? Claro. Entonces, eso es gestión de ustedes, ¿ah? Ustedes busquen su grupo, ¿ah? Ah, ya, profesor. Gracias. Porque con dos no creo que realicen todo el informe, ¿no? O sea, el trabajo es extenso, ¿ah? Ya, así que Ah, converse ya, profesor. internamente con los que todavía no tienen grupo y bueno, ahí está libre todavía Freddy, Álvaro, Profe, yo Madeleine. me puse en el grupo 2, no sé si le sale. ¿Quién es usted? Freddy Berríos. A ver, voy a actualizar. Cuestión de actualizar. Con los dos, somos tres en el grupo 2 que tengo en el WhatsApp, Ya. con ellos dos Ahí. seríamos 5. Usted es Álvaro. Álvaro, sí, él está en el grupo de WhatsApp conmigo, o sea, Ya, Álvaro, Pedro y Sandro. ¿Quién es usted? yo soy Freddy, me puse en el grupo 2. Freddy Berrios. Sí, Ya, grupo 2. Ya, ok. Profesor,
Buenas noches. A mí también me puede poner en el grupo 2. Creo que no aparece Moni, pero no aparezco en el grupo 2. Usted es Madeline. Madeline. grupo 2, entonces. Sí, Sí, profe. sí. Y Dariel está presente. Y ahí somos 5, profe. Grupo 2, completo. Ya, ya. Pásele la voz a Dariel, ¿ya? Que elija su grupo. Ya solo queda Dariel. Bien. Ok. Otro detalle. El día de hoy voy a dejar una actividad académica. Es más, ya lo colocaré por acá. A ver, su micrófono. Ya, aquí voy a crear la primera actividad. Actividad académica 1. ¿Ya? Esta actividad académica, bueno, el documento, las preguntas, lo voy a subir luego. ¿Ok? Consiste en 2 preguntas. Uno de estado plano de esfuerzos y otro de un ensayo de compresión no confinada, que lo voy a explicar ahora en clase. Eso lo voy a subir después de finalizar la clase. Y ustedes lo van a resolver en grupos de 3 alumnos. ¿Ok? Y el plazo de entrega es el lunes a medianoche. Entonces, eso se va a calificar a base de 2 puntos para la PC2. Perdón, para la PC1. ¿Ya? Entonces, lo resuelven en grupos de 3 integrantes como máximo. Los 3 integrantes deben colocar su nombre en la hojita en el cual resuelven, lo escanean, lo suben, ¿ya? Solamente basta que uno de los integrantes nomás lo suba, siempre que todos los integrantes coloquen su nombre, ¿ya? ¿Está claro? Y Sí, profe. luego, en la clase pasada, aquí cometí un error, después me di cuenta. Cuando yo despejé el ángulo de fricción, ¿no? Por ahí me salió 2 veces corchete 45 menos arco tangente, ¿no? Bueno, me di cuenta y en realidad es arco tangente menos 45, todo multiplicado por 2. Tal cual, bueno, eso ya lo corregí, está acá, así que esta ecuación ya es la correcta. ¿Ok? Solo una aclaración. Luego se los voy a compartir este archivo para que lo tengan. Bien, el día de hoy vamos a realizar ya la explicación de 2 ensayos. Primero el ensayo de compresión no confinada y luego el ensayo de corte directo. ¿Ya? Estos ensayos y muchos más se ejecutan con la finalidad de conocer la resistencia del suelo. Así que empezamos. ¿Ya? Ensayos de laboratorio. Bueno, cuando se ejecutan ensayos de laboratorio, estos ensayos se ejecutan en muestras, lo ideal es muestras inalteradas, ¿ok? O sea, que mantengan la misma estructura de campo del terreno natural, ¿ok? Y siempre se ensayan en condiciones más críticas. Entonces, significa que básicamente vamos a ensayar muestras saturadas y por lo tanto, durante la ejecución del ensayo, donde se aplican esfuerzos, el agua, contenida en los vacíos, puede fluir. ¿De acuerdo? Entonces, en función a si se permite el flujo o no de agua, se establecen 2 condiciones. ¿Ok? Primero es la condición no drenada. Condición no drenada.
En esta condición, durante el ensayo, no se permite la salida o entrada de agua a la muestra. Se restringe el flujo. ¿De acuerdo? Es una condición de ensayo no drenado. Y en consecuencia, la muestra no presentará cambios volumétricos. La muestra no presentará cambios volumétricos. ¿Ok? Eso es la condición no drenada. ¿Ya? No se permite el drenaje, no se permite la salida o entrada de agua a la muestra durante la ejecución del ensayo. El segundo es la condición drenada. ¿Ya? En este caso, pues es lo contrario del primer caso. O sea, durante el ensayo, sí se permite el drenaje, o sea, la salida o entrada de agua. A la muestra. Y en consecuencia, la muestra presentará variación volumétrica, porque el agua que sale de la muestra, por ejemplo, hace que los vacíos disminuyan y la muestra se comprime, ¿ya? Entonces la muestra presenta variaciones volumétricas. ¿De acuerdo? Y esa variación volumétrica, pues generalmente se le conoce como delta dV, y esta variación volumétrica es igual al cambio de volumen de agua de los vacíos. Variación de volumen de agua. ¿Ok? Esas son las condiciones. Entonces, cada ensayo va a tener sus propias condiciones. Por ejemplo, el ensayo de compresión no confinada. Este ensayo ustedes ya lo conocen, ¿ya? Entiendo que la mayoría o todos han llevado ya el curso de diseño de concreto o tecnología del concreto, en el cual ustedes diseñan un concreto, preparan una probeta, curan la probeta y luego lo llevan a un ensayo. Ese ensayo es similar al ensayo de compresión no confinada, también llamado ensayo de compresión simple, así también se le conoce. Llamado también ensayo de compresión simple. ¿Ok? ¿Y por qué se le llama ensayo de compresión simple? Pues este ensayo simplemente consiste en aplicar una carga vertical, nada más. Además es un ensayo no drenado. ¿Ok? Eso significa que durante la ejecución del ensayo, el agua contenida en los poros no cambia. Y normalmente se realizan en muestras inalteradas de suelos cohesivos. Porque para que la muestra mantenga paredes verticales, tiene que ser un suelo cohesivo. Por ejemplo, si fuera una arena,
pues durante la ejecución del ensayo, la arena empieza a desmoronarse, ¿no? ¿Ok? Entonces, para la ejecución del ensayo se utilizan muestras inalteradas cilíndricas, pero de suelos cohesivos. No se aplica ningún tipo de esfuerzo lateral, o sea, no hay confinamiento. Solamente se aplica un esfuerzo axial de forma rápida hasta inducir la falla. Y esto nos permite conocer la resistencia a la compresión no drenada del ensayo, porque es un ensayo no drenado. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, podemos analizar el estado plano de esfuerzo. Solamente habrá un esfuerzo vertical, no hay esfuerzos horizontales o laterales. ¿Ok? Y esto me permite conocer un parámetro de resistencia muy utilizado en el diseño de cimentaciones o en cualquier otro diseño. A ese parámetro se le conoce como la resistencia al corte no drenado, C sub U. Esa es la característica de este ensayo. ¿Ya? Entonces, para mayor detalle, colocaré algunos puntos que no están en la diapositiva. Entonces, acá pongo, es un ensayo no drenado. ¿Ok? Eh, para suelos saturados, inalterados, saturados y cohesivos, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? La carga axial se aplica de forma rápida. La carga axial se aplica rápidamente. ¿Ok? Eh, Justamente cuando aplicas rápidamente la carga, no permites el drenado de agua, no hay salida de agua. Y este ensayo es apropiado para limos y arcillas, porque justamente los limos y las arcillas son suelos cohesivos. ¿Ok? ¿Qué más? No se aplica confinamiento. No hay confinamiento durante el ensayo. Y durante el ensayo se aplica una carga axial delta sigma hasta la falla. Por ejemplo, en esta imagen, la carga axial sería esta carga, delta sigma. ¿Ok? Entonces el equipo tiene algunos sensores. Un sensor que mide la variación o el incremento de carga aplicado y otro sensor que mide los desplazamientos. ¿Ok? Y pues la interpretación de ello permite calcular o conocer la resistencia a la compresión y la resistencia al corte no drenado. Entonces, este ensayo, voy a colocarlo por acá, este ensayo permite conocer la resistencia a la compresión y resistencia al corte no drenado.
del suelo. Bien. Ahora, durante el ensayo se registra la carga axial delta sigma y la deformación. De la muestra. ¿Ya? Esas son las características importantes, ¿no? Y para ilustrar mejor, aquí vamos a visualizar un video. ¿Ya? No sé si pueden ver el video, ¿me confirman? Compresión simple en suelo. ¿Sí se ve? Confirme, por favor. Sí, profesor, sí se ve. Escuchen también, ¿no? Ok, entonces visualizamos la ejecución de un ensayo de compresión simple, ¿ya? Lo importante aquí es que ustedes visualicen la prensa, cómo es la muestra y cómo va fallando la muestra. Represa de Barro Blanco, sondeo 3, muestra 4, de 8 a 8.30 metros. Iniciamos en 1, 2, 3. Medimos las deformaciones cada 30 segundos. Carga axial y Bueno, ahí la muestra todavía no llega a la falla, ¿no? Manualmente se está ejerciendo la carga axial y hay dos sensores, ¿no? El sensor que está dentro del anillo metálico, eso registra la carga, 212, 32. y el sensor que está en la parte lateral registra la deformación de la muestra. Esos datos se anotan en un formato, o también hay algunos equipos más modernos que la adquisición de data es automatizada. Trabaja 300. 295, 47. Vamos para los 2 minutos 30 segundos. Vamos a hacer la próxima medición. Está bajando. ¿Dónde? Ya empezó a fallar. Ahí aparecen ya fisuras, ¿no? Bueno, las fisuras parecen verticales. 365, 61. Ahora vamos a adelantar un poquito el video para ver las fisuras. ¿Cómo estamos? ¿Qué dice Chirico? Ya, ahí, observen, ya aparecen unas fisuras verticales, ¿no? Eso es indicativo de que la muestra ya está alcanzando a su punto máximo de resistencia. No los acepto de la tierra cercana. 330, 525, 77. Bien, debe empezar a bajar. ¿Estás grabando? ¿Qué está pasando?
está bajando la cara. Ya falló. Ya ahí está, ¿no? Las fisuras. Eso significa que el suelo ya falló. Yo te digo cuando pague. Aquí. 5. Ya falló. Noten ahí la falla, ¿no? Ok, bueno, la cámara fue girada, pero igual se visualiza la superficie de falla. ¿Ok? Se dan cuenta que este es un ensayo rápido de ejecutar, no demora mucho tiempo, máximo 5 minutos. Justamente por la rapidez de ejecución del ensayo, es muy utilizado. ¿Ok? Y vamos a explicar un poco el proceso de ensayo, ¿ya? Entonces, imagínense acá yo tengo una muestra. Esta es la muestra al inicio del ensayo. Bueno, voy a tomar una sección, esta sección, digamos, a de cuenta que es esta la muestra, la sección principal. A ver, y ahí está. Esto va a ser la muestra antes del ensayo y luego voy a graficar la muestra después del ensayo. Después del ensayo, lógicamente que va a tener una deformación, un ensanchamiento en las paredes laterales y una deformación axial, ¿no? Más o menos va a quedar ahí la muestra. Entonces acá tengo al inicio del ensayo, inicio y en la falla. Bueno, aquí va a haber un plano de falla, como hemos visto en el video. No es precisamente un plano muy bien definido, sino más bien hay una serie de fisuras. ¿Ok? Inicialmente la muestra tiene una altura y después del ensayo esa altura va a cambiar. Justamente el sensor o uno de los sensores me permite registrar ese cambio de altura y con ello calcular la deformación. Al inicio no hay ningún esfuerzo, o sea, este esfuerzo simplemente es cero. Y lo llamo esfuerzo incremental porque justamente va cambiando. Pero al final vamos a lograr alcanzar un máximo esfuerzo que produce la falla. ¿Ok? Entonces, durante el ensayo se va a registrar justamente esa carga y la deformación de la muestra. A esa deformación lo llamaré deformación axial. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es que se grafica esos dos datos. Eso se hace pues en una curva, ¿no? O en un plano. Bueno, aquí en el eje horizontal y en el eje vertical. En el eje horizontal es común graficar o plotear, digamos, las deformaciones, la deformación axial, y en el eje vertical los esfuerzos. Entonces aquí básicamente el suelo tiene dos tipos de comportamiento. Los suelos densos se comportan de esta manera. Tienen una resistencia pico, ¿ya? Y luego una resistencia residual. Esta parte inferior se llama comportamiento residual. Así que esta curva es propio de los suelos, por ejemplo, las arcillas y limos rígidas. ¿Ok? Pero hay otro grupo de suelo que tiene otro comportamiento. No tiene la resistencia pico, solamente la resistencia residual. Ese comportamiento es típico de arcillas o limos blandos. ¿Ok? Recuerden de la clase pasada, ¿no? Hay dos mecanismos de resistencia. Uno por
debido a la fricción entre partículas, y otro debido a la superposición de las partículas, la dilatancia y todo ello, ¿no? Les había comentado que la dilatancia es propia de los suelos densos, y justamente ese esfuerzo adicional, ese esfuerzo de resistencia adicional justamente me permite visualizar en esta curva. Ese es el pico. Entonces, si ensayamos los suelos, justamente vamos a determinar ese máximo valor de resistencia. Eso vendría a ser la resistencia a la compresión del suelo. Igual acá, ¿no? Aquí va a llegar a una condición límite, asintótico. Entonces acá decimos delta sigma sub F es la resistencia a la compresión del suelo. Es la resistencia a la compresión del suelo o de la muestra. ¿Ok? Además, jóvenes, a este esfuerzo delta sigma también se le conoce como esfuerzo desviador. ¿Ya? No solamente es una carga axial, sino también se le conoce como esfuerzo desviador. Ahora, a partir de esta gráfica o este valor de resistencia a la compresión, ¿cómo puedo calcular los parámetros de resistencia? ¿Cómo se analizan los parámetros de resistencia? Para ello, analizamos el estado plano de esfuerzos usando el método gráfico, el método de círculo de Moore. Ok, imagínense aquí tengo la muestra, ya en el momento de la falla, justo en la ruptura, y tendré los esfuerzos en los dos planos, ¿cierto? Por acá voy a colocarlo. Ya, ahí está. Entonces decía, analizo los esfuerzos en el momento de la falla. Aquí está el plano de falla. Bueno, va a ser un conjunto de fisuras. Y el esfuerzo axial es el máximo. Delta sigma F. Por acción y reacción abajo también. Delta sigma F. Pero en las zonas lateral no hay ningún tipo de esfuerzo. Por eso se llama esfuerzo no confinado. Esfuerzo donde no se aplica ningún tipo de confinamiento. ¿Ok? Entonces, a este plano le llamo A y a este plano le llamo B. Y anotamos las coordenadas de esfuerzo del plano A y B. ¿Ok? En el plano A tengo delta sigma sub F compresional positivo. Y cortante no hay, así que 0. En cambio, en el plano B no hay esfuerzo normal ni cortante. Ahora trazamos esos puntos en el plano cartesiano, donde el eje de abscisas, las normales, y el eje de ordenadas, los esfuerzos cortantes. Si se dan cuenta, el punto B se encuentra en el eje de coordenadas. Allí se encuentra B. Y el punto A estará en el eje horizontal. ¿Ok? Aquí se encuentra el punto A. Además, si yo quiero trazar el polo, ya saben trazar el polo, a partir del plano A trazo una recta horizontal. ¿Ok? Y a partir del punto B trazo una recta vertical, porque el plano B es vertical. Entonces noten que el polo también se encuentra punto AB. O sea, no solamente es B, sino además es el polo.
Y con ello ya puedo trazar la circunferencia. Trazamos la circunferencia. ¿Ok? Ahí está la circunferencia. Bueno, más o menos será así. Ya, bueno, ahí está. Esta es la circunferencia de Moore. ¿Ya? No vamos a graficar toda la circunferencia porque ya había explicado en la clase pasada. Todo lo que sucede en la parte superior sucede abajo, ¿no? Entonces, solamente es conveniente analizar la parte superior de la circunferencia. Ahí tengo la circunferencia. Ahora, este diámetro o el diámetro de la circunferencia es igual al esfuerzo de compresión del suelo. Y además, para muestras saturadas, la envolvente de falla siempre será horizontal. Esa es la naturaleza de este ensayo. La envolvente de falla siempre será una horizontal. Mejor lo cambio de color. Ahí está. Esta es la envolvente de falla de Moore-Coulomb. Moore-Coulomb. Por lo tanto, el ángulo de fricción va a ser 0. A ese ángulo de fricción se llama ángulo de fricción no drenado. Y aquí el desfase es la cohesión. ¿Ok? Entonces, noten que los parámetros de resistencia pueden ser obtenidos de forma gráfica. Donde, dos puntos, pi sub u es igual a 0 y se llama ángulo de fricción no drenado. Y siempre va a ser 0. Y C sub u, si se dan cuenta, es un esfuerzo cortante, ¿no? Porque en el eje vertical están las cortantes. Y eso a su vez va a ser igual al radio. Y el radio es la mitad del diámetro, o sea, se calcula de esa manera. La mitad del esfuerzo de compresión. A este parámetro se le llama como cohesión no drenada o resistencia al corte no drenado. ¿Ok? Entonces la resistencia al corte no drenado en algunos libros también se le conoce como la letra S sub U, va a ser igual a delta sigma sub F entre 2. Esta es la ecuación para calcular la resistencia al corte no drenado del suelo. ¿Ok? Así es sencillo. Noten que es de vital importancia usar adecuadamente el estado plano de esfuerzo, ¿no? Porque eso me permite interpretar adecuadamente los ensayos. ¿Ya? Entonces, si eso está claro, me comentan si hay dudas. ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Todo claro. Ok. Por ejemplo, jóvenes, aquí tengo un reporte, bueno, no solamente uno, sino varios reportes de ensayo de compresión no confinada o compresión simple. ¿Ya? Esto fue realizado para el proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco. ¿Ya? Quiero que visualicen, ¿no? Acá, por ejemplo, observamos, ¿no?
En esta gráfica, en el eje horizontal la deformación, en el eje vertical el esfuerzo en kilopascales. Ahí están las curvas. Noten que esta curva azul llega a un pico y luego decae, ¿no? Igual la curva roja llega a un pico y cae ligeramente. Entonces, el valor máximo del esfuerzo sería la resistencia a la compresión. ¿Ok? Y con la resistencia a la compresión, por ejemplo, en la curva azul me sale más o menos 87, ¿no? Acá lo hice, 86.28. Entonces, con ello trazo el círculo azul. Noten, ahí está 86.28. Ese es el diámetro del círculo. Este es el círculo. En el eje horizontal, el esfuerzo normal y en el eje vertical, el esfuerzo cortante. Entonces, el máximo esfuerzo cortante o la resistencia a la compresión será igual al radio, ¿no? Eso hemos visto. ¿Se acuerdan cómo se calcula el máximo esfuerzo cortante? Pues es igual al radio. Y el radio es la mitad del diámetro. O sea, la resistencia al esfuerzo cortante de este suelo es la mitad de la resistencia a la compresión. Así es como se interpreta estos resultados. ¿Ok? Claro. Adicionalmente, en un reporte se debe presentar la lectura, ¿no? Ahí está, las lecturas durante la ejecución del ensayo, el esfuerzo aplicado y la deformación. Bueno, adicionalmente se agregan fotografías, ¿no? Para ver el plano de falla. Noten aquí la superficie de falla, ¿no? Ahí está, un poquito inclinada, ¿no? ¿Ok? Todo eso se reporta. Aquí hay otro ensayo y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, vamos a resolver un ejemplo, ¿ya? Para que ustedes entiendan cómo interpretar estos resultados. Voy a elegir un ensayo, solo un ensayo. Por ejemplo, este de acá. ¿Ya? Vamos a elegir este ensayo. Ya. Y vamos a interpretarlo. Pues acá colocaré ejemplo. Ejemplo. La gráfica muestra el resultado resultados del ensayo de compresión no confinada realizado en una muestra de arcilla saturada. Calcular los parámetros de resistencia. ¿Ya? Vamos a calcular los parámetros de resistencia. Entonces, ahí está. Bueno, por acá lo pongo para que me dé. Bien, en esta curva lo que vamos a hacer es primero encontrar el punto máximo. El punto máximo está acá. Y esto me permite identificar la resistencia a la compresión de esa muestra. ¿Ok? En este caso, la resistencia a la compresión será 0,45 kilogramos centímetro cuadrado, porque esas son las unidades. Por acá, resistencia a la compresión. Esto se obtiene gráficamente nada más. En este caso es 0,45 kilogramos centímetro cuadrado, y esto equivale
a 45 kilopascales. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la primera clase, no? Les dije cómo convertir de kilogramos a centímetro cuadrado. Pues el factor es 100. Lo multiplico por 100 y tengo en kilopascales. ¿De acuerdo? Esa es la resistencia a la compresión. Ahora, noten que esta gráfica fue obtenida durante el ensayo, y en el ensayo se ejecutan en muestras cilíndricas, ¿cierto? Aplicamos esfuerzo desviador o delta sigma hasta la falla. Ese delta sigma es este eje vertical, que va incrementando desde 0 hasta, en este caso, 0,45. Y a medida que delta sigma incrementa, la deformación también, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculamos la resistencia al esfuerzo cortante? Resistencia al esfuerzo cortante. Para ello, simplemente uso esta ecuación. Entonces diré que la resistencia al esfuerzo cortante es la mitad de la resistencia a la compresión. Y si se quiere, pues puedo trazar el círculo de Moore, ¿no? Trazamos el círculo de Moore. Algo pequeño, nada más. Y ahí tenemos el círculo de Moore, cuyo diámetro va a ser exactamente igual a la resistencia a la compresión, o sea, delta sigma sub F. Ahí está. Este valor es delta sigma sub F, 45 kilopascales. ¿Ok? Entonces la resistencia al esfuerzo cortante es el eje vertical. Y con eso es más, puedo definir la envolvente de falla. La envolvente de falla será siempre horizontal. Esa es la envolvente de falla. ¿Ok? Entonces, por acá está C sub U. El ángulo de fricción será 0. Entonces, está claro que C sub U es la mitad del diámetro, ¿no? Aquí están los esfuerzos normales y en el eje vertical la cortante. Entonces, C sub U, también en otros libros conocido como S sub U, es la mitad del radio o la mitad del diámetro. ¿Ok? O sea, 45 kilopascales entre 2. Entonces, eso me da 22.5 kilopascales. Y el ángulo no drenado, 0. Esto serían los parámetros de resistencia al esfuerzo cortante. ¿Ok? Entonces, la resistencia al esfuerzo cortante del suelo es C sub U, 22.5 kilopascales. Así es como se interpreta los resultados de este ensayo. ¿Ok? No sé si queda claro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Se entiende, maestro. Todo ok. Ok. Ok, entonces, noten, ¿no? Aquí hay una serie de ensayos. Esto se interpreta así. ¿Ya? Y bueno, finalmente esos parámetros se utilizan en los diseños. ¿Ya? Bien. Eso es con relación a el ensayo de compresión no confinada. Ahora vamos a ver el ensayo, el segundo ensayo. Ensayo de corte directo. ¿Ok? Entonces, voy a copiar por acá.
el segundo ensayo. Ensayo de corte directo. Ya, antes de explicar o antes de usar estos apuntes, vamos a ver la información que está en el PPT. Ensayo de corte directo. Este ensayo es uno de los ensayos más antiguos y también es muy simple, ¿ok? Pero tiene muchas limitaciones. Primera limitación, que solamente se puede realizar en suelos inferiores a la arena, o sea, arena, limos y arcillas. No se puede ejecutar en ningún tipo de suelo de tipo grava, ¿ya? Porque la muestra utilizada en el ensayo es pequeña, ¿ya? Segundo, el plano de falla, o sea, el equipo va a forzar a la muestra a fallar siempre en un plano horizontal. Y justamente aquí vemos el equipo. Este es el equipo de corte directo. ¿Ya? Aquí ven una caja metálica. Dentro de la caja metálica hay otra cápsula metálica. Dentro de esa cápsula metálica está la muestra. Es una muestra pequeña, usualmente de 5 centímetros de diámetro y 25 milímetros de espesor. Son pastillas pequeñas. ¿Ok? Entonces, durante el ensayo, en esta caja se inunda con agua para representar las condiciones más críticas del suelo. Se aplica una carga normal a través de este eje vertical y se aplica un esfuerzo cortante a través del eje horizontal. Así que durante el ensayo se registra el esfuerzo vertical, el esfuerzo cortante y además hay dos sensores. Ese sensor mide el desplazamiento vertical y aquí hay otro sensor que mide el desplazamiento horizontal. Con esos 4 datos de lectura se puede realizar interpretaciones para conocer los parámetros de resistencia. ¿Ok? Entonces, para ilustrar mejor esto, voy a mostrar un videíto. Ya me confirman si pueden ver el video. Observa, maestro, el video. Ya, ok. Voy a apagar el audio porque no tiene sentido. Mientras tanto yo voy explicando. Ahí está, ¿no? La caja de corte. ¿Ya? En esa caja de corte hay una cápsula metálica. Dentro de la cápsula metálica está la muestra. Una muestra que puede ser arena, arcilla o limo. Entonces se ajusta el eje vertical a través del cual se aplica cargas verticales, cargas normales y también el eje horizontal a través del cual se aplica cargas cortantes, ¿no? Entonces este equipo, bueno, es un equipo ligeramente antiguo. Claro que los equipos actuales son automatizados. En este caso es un equipo analógico. Hay que colocar la carga con una especie de pesas, ¿no? Y hay unos sensores. Estos sensores me van a registrar el desplazamiento, ¿no? La variación del desplazamiento vertical, y hay otro sensor que me permite registrar la variación del desplazamiento horizontal, ¿no? Manualmente se genera el contacto entre el pistón de carga y la caja y luego se ejecuta el ensayo. Durante la ejecución de ensayo, noten que esta manija va girando automáticamente, ¿no? Porque se va aplicando un esfuerzo cortante horizontal hasta inducir la falla. ¿Ya? Esa es, digamos, la forma de cómo se ejerce corte directo al suelo. Estos sensores permiten hacer lectura justamente del esfuerzo, o los dos esfuerzos, uno normal y uno cortante, y los desplazamientos, uno vertical y uno horizontal. Este ensayo se ejecuta hasta que
la muestra falle. Bueno, ya falló la muestra, van a desmontarlo y seguramente al final van a mostrar cómo queda la muestra representativa. Ahí están retirando. Vamos a agilizar el video. Ya, ahí. Se retira la caja de corte. Ya, ojo, ya la muestra falló. Y parece que no muestran. Creo que ahí termina el video. Pensé que iban a mostrar cómo se desmonta la muestra. ¿Ok? Bien, entonces ahora les voy a explicar lo siguiente. Las características del ensayo. Es el ensayo más antiguo y más simple para determinar los parámetros de resistencia al corte. Los cuerpos de prueba pueden contener o pueden tener forma circular o cuadrada. Generalmente son muestras pequeñas, de 51 milímetros por 51 milímetros o 102 por 102 milímetros de extensión y 25 milímetros de espesor. Son muestras pequeñas nada más. En este ensayo se predetermina el plano de falla y este plano de falla siempre será horizontal. ¿Ok? Justamente esa es la limitación del ensayo, ¿no? Porque en realidad el suelo no falla en un plano horizontal. Pero este equipo está diseñado para que un suelo siempre falle en el plano horizontal. La fuerza normal es aplicada de forma constante por la parte superior y se aplica un esfuerzo cortante que mueve una mitad de la caja de corte hasta producir la falla o la ruptura. Y dependiendo del equipamiento, el ensayo se puede realizar controlando la carga o controlando la deformación. ¿Ok? Entonces aquí explicaré de la siguiente manera. Sí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Confirmen. Sí se ve, profesor. Ok. Entonces, vamos a primero nombrar algunas características que quizás no estén en el PPT. Es un ensayo simple. Quizá el más simple de todos los ensayos. ¿Ya? El plano de falla de la muestra siempre será horizontal. Justamente esta es la limitación del ensayo, porque no se permite a la muestra que falle por un plano natural, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Este ensayo no permite controlar el drenaje. No permite tener control del drenaje. O sea, no se sabe si durante el ensayo el agua ingresa o sale de los poros. ¿Ok? Eso también es una limitación del ensayo. Generalmente se ensayan muestras conformadas por arena, limos y arcillas. Se ensayan muestras de arena, limo y arcillas. ¿Ya? En cambio, el ensayo anterior solo limos y arcillas, ¿verdad? En cambio, acá sí se puede ensayar arenas.
¿Ok? ¿Qué más? Este ensayo permite únicamente conocer los parámetros de resistencia. Nada más. ¿Ya? Esa es la limitación también de este ensayo, o sea, C y Φ. ¿Ok? Entonces ahora voy a explicar cómo se ejecuta el ensayo, ¿no? Aunque ya el video se ha visto, pero bueno, vamos a explicar a mayor detalle. Entonces, aquí usualmente se aplica un esfuerzo normal, constante, y luego un esfuerzo cortante. ¿Ya? Entonces aquí tengo al inicio. Al inicio y en la falla. Bueno, al inicio se aplica un esfuerzo normal. Y esto se mantiene constante durante todo el ensayo, no cambia. El único que cambia es el esfuerzo cortante. Al inicio, lógicamente, que es 0, y al final alcanza su valor máximo. ¿Ok? Y ese esfuerzo cortante es lo que va a causar el desplazamiento de la muestra. La muestra o la parte inferior de la muestra, conjuntamente con la cajita de corte, se va a desplazar. Así. Generando un plano de falla horizontal. Este es el plano de falla. Plano de falla. ¿Ok? Entonces, durante el corte, además se mide los desplazamientos verticales y, lógicamente, los desplazamientos horizontales. Así que hay 4 variables. ¿Ok? Hay 4 variables o 4 lecturas. Entonces, eso coloco acá. Durante el ensayo, se registra, ¿qué cosa? El esfuerzo normal. Esto se mantiene constante durante todo el ensayo. El esfuerzo cortante. Esto sí cambia, ¿no? Varía desde 0 hasta la resistencia máxima que ofrece el suelo. ¿Qué más se registra? El desplazamiento vertical. Y el desplazamiento horizontal. Esos son las 4 variables que se registran durante el ensayo. ¿Ok? ¿Y cómo se interpreta? Pues esto se interpreta usualmente a través de gráficas. Interpretación de resultados. Para ello se trazan 2 gráficas. ¿Ok? ¿Y cuáles son esas gráficas? Ahora les voy a explicar. Voy a copiar acá el eje. Son 2 gráficas las que se interpretan. La primera gráfica se obtiene trazando en el eje de ordenadas, perdón, en el eje de abscisas,
el desplazamiento horizontal y en el eje de ordenadas el esfuerzo cortante. Y la segunda gráfica se obtiene trazando en el eje horizontal, desplazamiento horizontal, y en el eje vertical, el desplazamiento vertical. Entonces acá pongo la cortante, el desplazamiento horizontal y desplazamiento vertical. ¿Ok? Entonces, si graficamos, aquí tendremos dos comportamientos. ¿Ok? Estos son para suelos densos. Note que hay una cima, hay un pico. Esa es la resistencia pico. Solo está presente en suelos densos. Y también está la resistencia residual. Ahora, este comportamiento, esta curva verde, es para suelos de baja densidad. Y lógicamente que el máximo valor es la resistencia al corte de ese suelo, ¿no? Por ejemplo, acá el máximo valor sería este de acá. En cambio, en el suelo denso, el máximo valor sería este de acá. Noten que los suelos densos tienen más resistencia que los suelos de baja densidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con los otros datos? Bueno, los suelos densos tienen este comportamiento. Suelos densos. O sea, se comprimen. Aquí vamos a graficar la parte positiva y la parte negativa. Negativo significa que la muestra se está comprimiendo, pero llega a un punto en que empieza a dilatarse. Se expande, se dilata. Eso es propio de los suelos densos. Mientras que los suelos blandos o de baja densidad simplemente se comprimen. ¿Ya? Así es como se comportan los suelos. ¿Ya? Entonces, hacia arriba está la dilatación. Y hacia abajo está la compresión. La compresión. ¿Ok? Recuerden que en la clase pasada les comenté, ¿no? Que el mecanismo de resistencia por superposición asociado al ángulo de dilatancia solamente está presente en los suelos densos. ¿Ok? Ahora, aquí hay otro dato importante. ¿Ya? Para conocer los parámetros de resistencia del suelo, se debe ensayar como mínimo 2 especímenes. ¿Ya? Pero es común ensayar 3 del mismo suelo, ¿no? Esto permite
conocer la envolvente de falla la envoltoria de falla del suelo y los parámetros de resistencia. ¿Ya? Ahora, recuerden que la envolvente de falla es una recta, ¿cierto? Y por conocimientos de geometría, para definir una recta en el espacio necesito por lo menos 2 puntos. Con un punto, la recta no está definida. Es necesario 2 puntos, por lo menos. Ya con 3 puntos tendré una mejor representación. Y eso también lo habíamos visto en la clase pasada, ¿se acuerdan? Les mencionaba acá. Para resolver esta ecuación que involucra dos variables, que son los parámetros de resistencia, phi y c, necesitaba ejecutar 2 ensayos. Y les había comentado, en la práctica se ejecutan 3. ¿Ok? Y ahí está la razón, ¿no? Porque tenemos que definir la envolvente de falla, que es una recta, y esta envolvente de falla depende, pues, de los parámetros de resistencia, que también son 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo interpretamos? De la siguiente manera. Vamos a agregar 2 ventanas más. Ya está. Imagínense que yo voy a realizar el ensayo de la muestra 1 y analizaré ya en la falla. ¿Ya? Esa es la muestra 1, la muestra 2 y la muestra 3. Lo vamos a analizar en la falla. ¿Ok? Entonces acá, la muestra 1 o el espécimen 1, la muestra 2 y la muestra 3. Entonces cada muestra se ensaya con un esfuerzo normal, constante, ¿no? Esta segunda muestra con otro esfuerzo normal y se mantiene constante durante el ensayo de la segunda muestra. La muestra 3 con otro esfuerzo normal que se mantiene constante durante la ejecución de la muestra 3. Y en ese proceso obtendré un cortante final 1, la resistencia al corte final 2 y la resistencia al corte final 3. Y tendré 3 coordenadas. La primera coordenada, sigma 1, cortante 1. La segunda coordenada, sigma 2, cortante 2. Y la última, sigma 3, cortante 3. Y luego, con esos 3 puntos, lo grafico en el plano esfuerzo normal cortante. Y teóricamente esos 3 puntos deben ser colineales. Teóricamente, porque en la práctica no es así. ¿Ya? Entonces, teóricamente aquí tengo los 3 puntos. Ya. En el eje horizontal, los esfuerzos normales, y en el eje vertical, los cortantes. Así que aquí tengo el primer ensayo, sigma 1, cortante 1. Primer punto. Segundo ensayo, sigma 2, cortante 2. Tengo el segundo ensayo. Y el tercer punto, pues, digamos que esté por acá. Sigma 3,
cortante 3. ¿Ok? Y les comentaba, teóricamente esos 3 puntos deben ser colineales. Así que trazamos. Trazamos la envolvente de falla. ¿Qué soy yo por ahí? Esa va a ser la envolvente de falla. La envolvente de falla de Mohr-Coulomb. Envolvente de falla de Mohr-Coulomb, donde la inclinación respecto de la horizontal es phi y el desfase es la cohesión. ¿Ok? Así que con esta gráfica obtenemos los parámetros de resistencia, ¿no? Entonces, los parámetros de resistencia se obtienen gráficamente. ¿Ya? Simplemente, pues, interpretando esa curva. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ojo que esta es una gráfica teórica, es un resultado teórico, ¿ya? Un resultado real no es precisamente, los 3 puntos no son precisamente colineales, sino más bien es totalmente diferente, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el comportamiento real del suelo? Pues ahora lo vamos a mostrar. Sería más o menos así. Primer ensayo, digamos, por acá. Segundo ensayo por acá. Tercer ensayo por acá. Noten que ya los puntos no son colineales. ¿Y cómo se interpreta esto? Bueno, ustedes ya llevaron cálculos, ¿no? Mate 1, mate 2, mate 3, estadística, qué sé yo, ¿no? Cuando tenemos 3 puntos no colineales, hacemos un ajuste de mínimos cuadrados. Y con ese ajuste de mínimos cuadrados, encontraremos una recta equidistante, no equidistante, sino una recta que se posicione a la menor distancia de esos 3 puntos. O sea, pues, más o menos así. El ajuste de mínimos cuadrados me permite eso, ¿no? Encontrar una recta de tal manera que la distancia de cada punto sea la mínima. Por eso se llama ajuste de mínimos cuadrados. Entonces, esta viene a ser la envolvente de falla de Mohr-Coulomb. Eso es lo real. Así se comportan los suelos. ¿Ya? No es tan preciso como acá, ¿no? Acá sí son colineales, teóricamente, pero en la práctica no. Lógicamente que acá está la cohesión. ¿De acuerdo? No sé si eso queda claro. ¿Todo bien? Todo correcto, profesor. Ok, entonces para ya aplicarlo, vamos a hacer un ejemplo. Ok. En 2 muestras inalteradas,
de arena arcillosa, por ejemplo, de un suelo SC, ya saben que SC es una arena arcillosa, se realizaron ensayos de corte directo. El cuadro muestra los resultados. Aquí presentaré un cuadrito. Y ahí está. Este es el cuadro. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces aquí coloco la muestra, son dos muestras. M1 y M2. El esfuerzo normal. A ver, lo pongo en, sí está bien, kilogramos, centímetro cuadrado. Y el esfuerzo cortante en la falla, kilogramos, centímetro cuadrado. ¿Ok? El primer ensayo se aplicó con un esfuerzo normal de 1, el segundo con 2. El segundo ensayo, el primer ensayo llegó a la falla con 0.4 y el segundo con 0.85, digamos. ¿Ok? O quizá un poquito menos. 70 ya. Vamos a calcular los parámetros de resistencia, ¿ya? Calcular los parámetros de resistencia de la arena, porque es un SC, ¿no? Una arena arcillosa. ¿Ok? Entonces lo vamos a resolver. Solución. Solución. Entonces ahí ya tengo las tres coordenadas, ¿verdad? La coordenada. Primer ensayo. Su coordenada es 1, colocaré de esta manera. Hay que colocar la coordenada sigma cortante del ensayo 1, 1, 0, 4, del ensayo 2, 2, 0, 7. Y eso hay que graficarlo. Entonces, trazo la curva o el plano y vamos a definir una determinada escala, ¿no? Recuerden que en el eje horizontal están los esfuerzos, defino la unidad en el esfuerzo normales y en el eje vertical las cortantes. ¿Ok? Entonces, en el eje horizontal puedo definir con la siguiente escala. Cada cuadradito 0,25, así que acá tengo 4, esto será 1, esto será 2. Y en el eje vertical puedo trabajar con otra escala, no hay problema. ¿Ok? Digamos, cada cuadradito es 0.20. Entonces 0.4 estará por acá y 0.8 estará por acá, ¿no? Pero a nosotros nos resultó 0.7. Entonces estará por acá. ¿Ya? Ojo que no es tan importante trabajar con la escala, porque al final vamos a usar los datos, ¿no? Los datos de la tabla.
Entonces ubico el primer punto. El primer punto está acá. Justo ahí. El segundo punto, pues, está acá. Y a partir de esos dos puntos, trazo la envolvente de falla. Esta es la envolvente de falla. ¿De acuerdo? El desfase vertical en el eje vertical es la cohesión y la inclinación con respecto a la horizontal es el ángulo de fricción. Así que justamente aprovecho este triangulito para calcular el ángulo de fricción, porque este segmento lo calculo como la diferencia, en este caso va a ser 0.3. Y este segmento 2 menos 1, ¿no? Entonces phi va a ser el arco tangente. Phi es el arco tangente de 0.3 entre 1. Tomo la calculadora, ¿ok? Verifico que se encuentre en sexagesimales. Para ello, pues saco la tangente de 45, ¿no? Si la respuesta es 1, esté en sexagesimales. Si la respuesta es 1.6 y tantos, significa que esté en radianes, ¿no? Bueno, verifiqué que está en sexagesimales, está bien. Ahora sí calculo el arco tangente de 0.3 entre 1, ¿no? Y me sale 16.7 prácticamente. 16. Ese es el ángulo de fricción. ¿Ok? Ahora, la envolvente de falla tiene la siguiente ecuación. Hasta el momento ya conozco phi. Entonces, para determinar la cohesión, se utiliza la ecuación de la envolvente de falla o envoltoria de falla. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación de la envoltoria de falla de Mohr Coulomb. A partir de ahí despejo C. ¿Ya? Y se utiliza los valores, los esfuerzos de uno de los ensayos. En la ecuación 1 se reemplaza los esfuerzos normal y cortante de uno de los ensayos. Por ejemplo, usando los esfuerzos del ensayo en la muestra 1. Tendré, la cohesión será el esfuerzo normal o el esfuerzo resistente de corte de la muestra 1 es 0.4. Menos el esfuerzo normal de la muestra 1 es 1 por la tangente de 16.7. Resolviendo eso me sale la cohesión. .4 menos arco tangente
de 16.7. Ahí está la cohesión. Salió negativo, ¿no? Me salió negativo. Ah, no. Saqué arco tangente, no sé por qué razón. Es 0.4 menos la tangente de 16.7. Ahora sí. 0.10 prácticamente. 0.10 kilogramos centímetro cuadrado. Y si eso lo paso a kilopascales sería 10 kilopascales. Por lo tanto, la respuesta sería phi 16.7 grados y la cohesión 10 kilopascales si lo quiero expresar en kilopascales. ¿De acuerdo? Así es como se interpreta los resultados de un ensayo de corte directo. ¿Ok? No sé si queda claro. ¿Preguntas? Todo claro hasta ahora, maestro. Todo claro. Ok, bien. Entonces, jóvenes, ya hemos visto estos dos ensayos. Son ensayos relativamente sencillos de interpretar, ¿ya? Todos los ensayos se interpretan como estoy resolviendo en estos ejemplos. No hay otra manera, y cualquier ejemplo siempre se resuelve de esta manera, ¿ya? Y la próxima clase pasaremos a el ensayo triaxial. Aquí voy a colocar la superficie de falla. ¿Ya? El lunes explicaré los ensayos triaxiales, digo los porque son varios, son 3. Ensayo de triaxial consolidado drenado, ensayo triaxial consolidado no drenado y el ensayo triaxial no consolidado no drenado. ¿Ya? Eso lo explico el día lunes y el próximo jueves resolveré ejercicios de ensayos triaxiales y con eso terminamos el tema de resistencia al esfuerzo cortante. ¿Ya? No se olviden, el día de hoy voy a subir la actividad de acá en 1 hora a las 9, más o menos. Lo resuelven en grupos de 3 y lo entregan a más tardar el día lunes. Esa actividad se va a calificar a base de 2 puntos. Los 2 primeros puntos de la PC 1. ¿Queda claro? Profesor, una consulta. ¿La solución de esos ejercicios puede ser digital o debe ser necesariamente a mano? A ver, digital, o sea, una tablet. ¿A eso se refiere? Exacto. Sí, igual lo Sí, haces a así como mano. ustedes siempre dicen. Sí, tiene que ser puño y letra, pues. Si es una tablet, está bien. Es puño y letra. ¿Ya? Ok. Pueden PDF hacer o una Word. tablet. No, tiene que ser en PDF. Ok. Todos los entregables debe ser en PDF, ¿ya? Porque el Word a veces se altera, ¿no? El formato cambia y... No, tiene que ser en PDF, ¿ya? Esos detalles voy a colocar en el comentario de la actividad. Bien. Ah, otra cosita. La siguiente, el próximo jueves es feriado, ¿no? Por Viernes Santo. Por la Sí, Semana profe. Santa. Pero si desea, podemos hacer clase, maestro, normal. Si es que desea. No sé si dicen los demás mis compañeros, para no perdernos más Sí, temas. usualmente hago eso. Usualmente igual hago la clase
Claro, no se toma lista. Igual va a haber grabación, ¿de acuerdo? Y la idea es no perder la clase, ¿no? Porque recuperar en otra fecha va a ser complicado. ¿Ya? Va a ser muy complicado recuperar en otra fecha. Así que mejor sería el mismo jueves. ¿Ya? Pero eso les voy comentando. Yo sí planteo esa opción de dar la clase el mismo jueves. Y ya, a ver, piénsenlo ustedes y el lunes lo definimos, ¿ya? Está bien, maestro. Ok, bien, muchas gracias. Nos vemos, cuídense. Hasta luego, maestro. Muchas gracias. Estudien. Ahí les comparto los apuntes, ¿ya? A ver, Gracias, maestro. a ver, antes que me olvide. La grabación también, profesor. Sí, la grabación es automática. Pero igual voy a verificarlo, ¿no? Porque parece que en las clases pasadas no se podía visualizar. A ver, denme un instante. Ya, a ver. Apuntes de clases, semana 2. Semana 2. Ya está. Y vamos a ver la grabación. Grabaciones. Público. Ah, ya, falta esto, ¿no? Hoy hicimos sesión práctica para público, ¿no? Porque si no, me parece que acá en inscritos no pueden verlo, ¿no? Ya lo pongo público. Ya está. Bien, jóvenes. Creo que con eso ya cerramos la clase. Muchas gracias. Nos vemos el día lunes. Por favor, estudien. Gracias, profe. Chao.